Amén, pues, ¿qué os parece si mientras terminan de subir a sus clases los niños, me acompañáis por favor a la epístola de Pablo, la segunda epístola de Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Este viernes, el anterior, Chari nos compartía y su mensaje era bien sencillo y claro, predica el Evangelio. Predica el Evangelio. La semana pasada el Señor nos hablaba y nos decía que es tiempo de cosecha, que los campos están blancos y están listos para ser cosechados para el Señor. El viernes Natalia nos recordaba y nos decía, ¿os acordáis? ¿Qué nos decía hace un par de días Natalia? Nos hablaba acerca de la gran comisión. Teníamos que ser enseñables, teníamos que enseñar también a otros, teníamos que amar y teníamos que ir, tenemos que cumplir esa gran comisión. Pues en esta mañana, al hilo de lo que estamos compartiendo de parte de Dios en estos días, queremos recordar aquello que Cristo ha hecho en nosotros y aquello que Él ha constituido, o eso que Él ha hecho en nuestras vidas. Y es una verdad a la cual debemos aferrarnos cada día. Es una verdad que tiene que ver con nuestra identidad y no solamente con nuestra función, con nuestra misión como hijos e hijas de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 11 en adelante dice así: conociendo pues el temor del Señor persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Fijaros, lo que somos, no lo que hacemos, lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Quédate con esta frase. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Fijaros que el verbo que más se repite en este texto es somos. No es vamos, no es hacemos, no es estamos. Es somos, lo cual denota identidad. Determina lo que somos en Dios, lo que somos para Dios y nuestra función, nuestra misión para con el mundo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana y te rogamos que tu palabra una vez más abunde y more en nuestros corazones. Queremos cumplir con tu propósito, pero sobre todas las cosas queremos ser aquello que tú has diseñado, que has creado en nosotros, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabéis, hermanos? El apóstol Pablo en sus cartas utilizó muchas metáforas para ilustrar el glorioso privilegio que Dios nos ha dado a los creyentes. Y una de las más hermosas y que a mí más me impresionan es precisamente esta. Somos embajadores en nombre de Cristo. Ahora bien, ¿qué es un embajador? Las cartas de Pablo podrían ser un manual para una embajada, porque definen y describen cómo un embajador, una embajadora de un país tiene que comportarse y qué es lo que se espera de él. Humanamente hablando, un embajador es un ministro diplomático, es un político del más alto rango. Es más, es uno de los honores más altos que un país le puede conceder a uno de sus ciudadanos, que lo represente en una nación extranjera. Para los que conocéis la historia de la Iglesia, se dice del doctor John Mott, líder evangélico norteamericano del siglo XIX, que una vez el presidente de los Estados Unidos le ofreció ser embajador en Japón.
A lo cual este hermano le responde: señor presidente, desde que Dios me llamó siendo un estudiante para ser su embajador, mis oídos han estado cerrados a cualquier otra clase de llamados. El apóstol Pablo en sus cartas se deleita en usar este término de embajador de Cristo, porque sabe lo que significa, conoce las implicaciones y la trascendencia de este llamado. Hermanos, hermanas, tú y yo, como hijos e hijas de Dios, como embajadores del Señor, somos aquellos que representamos al reino de los cielos aquí en la tierra. No representamos a una organización, no representamos a una iglesia evangélica, no representamos a un grupo de personas, no, representamos a Dios mismo. ¿Amén? Es decir, Dios ha puesto su confianza en nosotros para que cuando las gentes nos vean, nos oigan, nos observen, vean a su Hijo Jesucristo reflejado en nosotros. Qué maravilloso privilegio, ¿verdad? Somos la voz audible del Señor. Somos la cara visible de Jesús, a quien representamos. Y esto es una gran responsabilidad. Y el apóstol Pablo, por eso insiste tanto constantemente en sus epístolas, y también los escritores bíblicos insisten: sois nueva creación, sois nuevas criaturas, ya no sois lo que erais antes, ya no camináis como caminabais antes, ya tenéis la mente de Cristo, habéis sido equipados con todo lo necesario para que los hombres y mujeres de vuestra generación no os vean a vosotros, no vean lo que erais, sino vean a Cristo a través de vuestras vidas. No estamos en nuestra historia, no estamos en nuestra misión. No estamos en nuestros asuntos, estamos en los asuntos de nuestro Padre. Estamos en la historia que el Padre escribe sobre la tierra. Estamos en la misión de Jesucristo sobre la tierra. Amén. Y por lo tanto somos unos privilegiados, puesto que el Señor nos ha encomendado su misión. Yo no sé tú, pero yo me siento un privilegiado, porque me miro al espejo y humanamente veo un desastre. Digo, madre mía, ¿no habría mejores personas que tú podías escoger, Señor? Y la respuesta siempre es sí, muchos y mejores. Pero el Señor dice que Él no escogió a lo sabio, Él no escogió a los fuertes, Él no escogió a lo que es, sino que a lo necio, a lo vil, a lo despreciado, a lo que no es, lo escogió Dios para avergonzar a los poderosos. Por eso no tenemos nada de qué gloriarnos, sino en la cruz de Cristo. No tenemos nada de qué gloriarnos, sino en la obra de Jesús en nosotros. Amén. Somos unos privilegiados y unas privilegiadas. Yo te invito a que te repitas a ti mismo, a ti misma y digas: soy un privilegiado. Dídelo, venga, díselo a ti mismo. Soy una privilegiada. Cristo me ha escogido para su misión. Cristo me ha escogido para representarlo. No me lo merezco, no he hecho méritos, no he estudiado lo suficiente, pero Cristo me ha escogido para ser su embajador. Qué glorioso privilegio. Amén. Ahora bien, como embajadores tenemos privilegios y tenemos también responsabilidades. En primer lugar, en cuanto a los privilegios, tenemos que recordar, y vamos a leer unos cuantos versículos, así que si no te da tiempo a buscarlo, por lo menos apúntatelo, lo escribes ahí en el margen de la Biblia, en un papelito o en el móvil, lo que tengas a mano. En cuanto a los privilegios, tenemos que recordar en primer lugar, hermanos, que el embajador representa a su rey cuando está ausente. Un embajador de España está representando, en este caso, a la corona de España, al rey Felipe VI, en el país donde ha sido enviado. Es decir, que el honor de ese rey está en las manos del embajador. Ese embajador tiene que representar y vivir de forma que su vida, su mensaje, den honor al rey al cual representa. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor de Cristo, la perfección, la hermosura, la santidad, se manifiesta en la tierra por medio de su iglesia, en todo lugar. Amén. En segundo lugar, el embajador nunca actúa por su propia cuenta. Nunca. El embajador no actúa para su propio beneficio. No actúa en función de lo que cree que es mejor o no es mejor. No. Es más, aunque tiene los recursos del reino en sus manos, porque el rey o el gobierno que lo envía se los ha confiado, no los usa según su criterio, sino que lo hace con sabiduría y los administra con diligencia. ¿Por qué? Porque no son sus recursos. No son nuestros recursos,
Son los recursos del reino de los cielos que el Señor nos ha confiado. Segunda de Corintios 10:4 dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos no es para nuestro propio beneficio ni para uso personal, sino para la misión que Dios nos ha encomendado. Y esta misión es una misión espiritual, que sí, que se vive aquí abajo en la carne, como dice Pablo, se vive con personas a las cuales nos enfrentamos, y no porque nos peleemos, sino porque debemos confrontarlas cada día con el Evangelio. Pero no predicamos un mensaje humano, predicamos un mensaje espiritual, y nuestras armas, por lo tanto, son espirituales. No las usamos para enriquecernos ni para beneficiarnos, no las utilizamos para adquirir fama ni reconocimiento, no, las usamos para que los hombres procedan al arrepentimiento. Amén. Qué gran privilegio que el Señor nos ha dado. No actuamos por nuestra cuenta, puesto que representamos al Señor. Pero es que además, entre estos privilegios, hay uno que a mí personalmente me apasiona, me encanta, y no tengo palabras ni años de vida para dar gracias al Señor. El embajador tiene siempre acceso directo y amistad personal con su soberano. Qué maravilla, ¿verdad? El embajador, aquel que ha sido enviado por su gobierno, tiene siempre acceso directo y relación personal de amistad con aquel que ha confiado en él. Por eso decíamos al principio, es humanamente hablando, uno de los honores más altos que un ciudadano, cualquiera de nosotros, podría recibir de nuestro gobierno, de nuestro país, que confiasen en nosotros para representar a España en el lugar donde nos enviasen. Llévalo esto a nuestra vida como hijos e hijas de Dios. ¿No es maravilloso que el Señor haya confiado en ti y en mí para representar el reino de los cielos aquí en la tierra? Gloria al Señor. Ya no os llamaré siervos, dice Jesús en el capítulo 15 de Juan, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No tenemos que preocuparnos por qué diremos, no tenemos por qué preocuparnos por cómo lo diremos, no. Porque ahora que Jesús no está, ahora que nuestro Rey ha ido a ocupar su lugar en el trono de gloria, nos ha establecido a nosotros aquí como embajadores, Él dice también que enviaría al Espíritu Santo, el cual nos recordaría toda la verdad. Que no nos preocupásemos de qué habríamos de decir, sino que Él nos recordaría todas las cosas que Él nos ha enseñado por medio de su palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Representarlo bien. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Aquello que hemos aprendido y conocido de Él por medio de su palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de una relación íntima y personal con Él, cada día. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos acceso directo al trono de la gracia y plena confianza de que el Señor nos recibe siempre en su casa con los brazos abiertos. ¡Qué privilegio más glorioso! Amén. Así que, hermanos, como embajadores y embajadoras de Cristo, representamos a nuestro Rey, que ahora está en el cielo. No actuamos por nuestra cuenta, sino que administramos los bienes del reino con diligencia y con sabiduría. Y además tenemos acceso todo el tiempo a nuestro Señor, en todo momento. En cuanto a las responsabilidades, porque toda labor tiene responsabilidades, ¿verdad? En primer lugar, un embajador nunca debe asociarse con nada que pueda comprometer a su país. ¿Por qué? Porque no se representa a sí mismo, ni trabaja para sí mismo. Representa a su país y trabaja para su país. Por eso el apóstol Pablo, y esto muchas veces lo utilizamos en cuanto a las relaciones sentimentales, pero tiene que ver con todas las áreas de la vida. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, y quizás ahí está hablando desde un enfoque más pastoral o del llamado al ministerio, pero que nos concierne a todos. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Es verdad que tenemos que trabajar y que los llamados son diferentes y que hay que proveer para nuestros hogares, hay que ser empresarios, hay que ser buenos empleados, buenos trabajadores, hay que ser hombres y mujeres de bien, pero nunca debemos olvidar lo que somos. Nunca debemos olvidar cuál es nuestro llamamiento supremo y por lo tanto, como embajadores de Cristo, nunca deberíamos dejarnos enredar por las cosas de aquí abajo. Pero voy más allá y fijaros lo que dice Pablo en 2 Corintios 6:14.
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Típico mensaje o versículo que le decimos a los jóvenes cuando les gusta una filistea. O un filisteo. Bueno, pues vamos a ir más allá, no nos vamos a quedar solamente en la leche espiritual. Porque Pablo no está hablando solamente de eso. Pablo está hablando, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nadie que vive en la misión de Jesús, ningún embajador que recibe la misión de Jesús, que recibe la visión y el poder del Espíritu Santo, debe jamás comprometer la misión del reino por enredarse con las cosas de aquí abajo. Hay que trabajar duro, hay que ser fieles, hay que ser responsables, hay que ser diligentes, pero sabiendo que nunca podemos comprometernos con las tinieblas ni con la injusticia. Nos hemos comprometido con los pecadores para llevarles el mensaje de salvación, para amarlos, para cuidarlos, para alimentarlos, pero nunca comprometiendo la misión que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los intereses del reino están siempre por encima de los intereses personales del embajador. ¿Amén? En segundo lugar, la segunda responsabilidad que debemos tener en cuenta es que debemos mantener una constante comunicación con nuestro soberano. Veíamos que es un privilegio, pero también es una responsabilidad. ¿Sabéis por qué? Porque somos autosuficientes. Porque enseguida se nos olvida que dependemos de alguien. Porque a menudo no recordamos o no hacemos caso a que este no es nuestro reino, a que no es nuestra misión, que no son nuestros recursos y que no es nuestro llamado. Que es su reino, es su misión y es su llamado en nosotros. Por lo tanto, ese privilegio se convierte también en una responsabilidad. Pablo le decía a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5:17, en uno de los versículos más cortos de la Biblia, orad sin cesar. ¿Y qué hacemos cuando estamos orando todo el tiempo? Estamos comunicando. Estamos acudiendo a nuestro Señor, estamos yendo a nuestro Rey y estamos rindiendo cuentas de lo que hacemos aquí abajo en la misión que Él nos ha encomendado. Pero a la vez decimos, Señor, necesito esto, Señor, en esto no sé cómo hacer, Señor, necesito que me dirijas, necesito que me ayudes, necesito una palabra, Señor, no tengo fuerzas, Padre, me falta la sabiduría, no sé cómo enfrentar esta situación. Rendimos cuentas, pero a la vez recibimos de nuestro Señor todo aquello que necesitamos para cumplir con la misión. Amén. Debemos mantenernos en constante comunicación. Y en tercer lugar, debemos vivir y conducirnos de una manera digna de aquel a quien representamos. No podemos asociarnos con nada que comprometa la misión. Debemos estar en constante comunicación y nuestra vida ha de ser una vida que represente de forma digna a aquel a quien representamos. El apóstol Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso decía al principio, hermanos, es necesario que recordemos quiénes somos. Es necesario que recordemos quiénes somos en Cristo. Porque no somos personas diferentes, no. Somos personas nuevas. Algo diferente es algo que tiene parte de lo viejo. Pero algo nuevo es algo que no tiene nada de lo viejo, es una nueva creación. Porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. La carne no entiende el mensaje del Espíritu. Por eso tantas veces se proclama el Evangelio desde las calles y desde los púlpitos. Y hay personas que no reciben, que no entienden. Y sencillamente es porque están viviendo una vida diferente, pero no están viviendo una vida nueva. Y nosotros hemos recibido una vida completamente nueva. Cristo ha hecho una vida, una obra completamente nueva en nosotros. Y es verdad que somos imperfectos, es verdad que caemos 1001 veces, es verdad que fallamos, pero no lo hacemos voluntariamente, ¿verdad? No pecamos voluntariamente porque sabemos que eso nos trae graves consecuencias. Caemos porque todavía somos frágiles. Caemos porque todavía este cuerpo no ha sido transformado en un cuerpo glorificado. Caemos porque todavía estamos en una caja, ¿verdad? Imperfecta, sujeta a pasiones. Pero también sabemos que la obra del Espíritu Santo nos renueva cada día, hace de nosotros cada día una imagen más cercana a la imagen de Jesús, hasta el día que venga a buscarnos y seamos perfeccionados. Amén. Pero vivimos en una nueva mentalidad, vivimos en una nueva esfera, una nueva dimensión.
Por lo tanto, podemos caminar como es digno del Señor, llevando fruto en todo tiempo. Nuestra vida, queridos hermanos, debe reflejar, la vida de los embajadores tiene que reflejar la dignidad del Rey a quien representamos. ¿Por qué? Porque cuando la gente te ve a ti, no tienen que verte a ti, tienen que ver a Jesús. Cuando las personas escuchen tus palabras, no tienen que escuchar las palabras del viejo hombre, la vieja mujer, no, tienen que escuchar las palabras de Jesús. Y esto no significa que prediquemos todo el tiempo, sino que hablemos como Jesús lo haría, que hablemos con amor, que hablemos con sabiduría, que hablemos con amabilidad, que hablemos con respeto, que hablemos con autoridad, que hablemos de la misma forma en que vivimos. Que seamos íntegros, de una sola pieza, consistentes. Porque pueden rebatir nuestro mensaje como embajadores que somos, pero no pueden rebatir nuestro testimonio como vidas transformadas que somos. Alguien te puede decir, yo no creo en ese Dios en que me predicas, pero no puedo contradecir lo que tú dices que Dios ha hecho en tu vida. Eso nadie te lo puede rebatir. Y ese es tu mayor aval. Tenemos privilegios y tenemos responsabilidades. Ahora bien, me gustaría ir concluyendo con un derecho que no tenemos como embajadores. Y no lo quiero hacer desde una perspectiva negativa, sino todo lo contrario. Para que, sabiendo cuál no es nuestro derecho, podamos vivir de acuerdo a nuestros derechos y privilegios. El apóstol Pablo comprendió muy bien esta parte de su llamado. Y es que el embajador no tiene derecho alguno a añadir o sustraer nada del mensaje que le ha sido confiado, sino que debe proclamarlo intacto. ¿Amén? No tenemos ningún derecho a añadir o sustraer nada del mensaje que nos ha sido confiado. Como embajadores de Cristo en la tierra, no podemos cambiar, ni modificar, ni añadir, ni sustraer una sola coma del mensaje del Evangelio. Es más, la misma Escritura nos advierte en Apocalipsis que Dios juzgará severamente a aquellos que añadan o que quiten a su palabra. No podemos caer, queridos hermanos, en las trampas del humanismo, del racionalismo o la falsamente llamada ciencia para intentar suavizar el mensaje, intentar hacer entender a la razón humana un mensaje que es espiritual, que es muy razonable, pero que es espiritual. No podemos intentar modificar, hacerlo un poquito más light, hacerlo un poquito más agradable al ojo humano para que no nos rechacen o por lo menos que nos escuchen. No. No tenemos ese derecho. Y si lo hacemos, estamos teniendo un grave problema. Estamos entrando en un conflicto grave con nuestro Señor. Pablo le decía a los corintios, en esto que hemos leído, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Envanecemos la cruz cuando predicamos un Evangelio diferente al que se nos ha confiado. No tenemos que predicar para que la gente nos diga, wow, qué guay. No. Tenemos que predicar para que se arrepientan. No tenemos que predicar para que digan, oye, me mola eso que dices. No lo creo, pero me mola. No les tiene que molar, porque el Evangelio no es agradable a la carne. El Evangelio duele, el Evangelio confronta, el Evangelio desafía, el Evangelio nos deja en evidencia, nos desnuda, nos hace sentir sucios. Pero el Evangelio, cuando se abraza y se cree, nos purifica, nos lava, nos restaura y nos da vida. ¿Amén? Así que no tenemos derecho a quitar ni una sola coma. Y sigue el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ese es el mensaje de nosotros como embajadores, la palabra de la cruz. La palabra de la cruz, la palabra del Evangelio de Jesucristo. En segundo lugar, el embajador no tiene que justificarse por su mensaje. ¿Cuántas veces has intentado compartir el Evangelio con alguien y llega un momento en que intentas ahí a ver si... No, pero mira, es que lo que quería decir, pero es que para que... No tenemos que justificarnos con el mensaje, sencillamente porque no es nuestro mensaje. No es nuestro mensaje, no es nuestra misión. Es la misión de Cristo y es su misión.
Por lo tanto, no debemos justificarnos con el mensaje, no debemos hacerlo más light. Yo sé que hay que ser actual, ¿vale? Intentamos siempre, cada día, buscar formas en las que las personas nos entiendan y buscar un lenguaje que sea cercano a esta generación, pero eso nunca debe ocupar el lugar del mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es una locura para los listillos de este mundo. Es una locura para los inteligentes y sabios de este mundo. Es una locura para aquellos entendidos de este mundo. Es una locura para los religiosos de este mundo. Porque el mensaje del Evangelio, la razón del ser humano, no lo puede comprender. Y no debes justificarte por ello. Porque no es tu mensaje, es el mensaje de Jesús. ¿Amén? Pablo, antes de ir a Roma a visitar a los hermanos, les escribe, y una de las primeras cosas que les escribe, estaba hablando a hermanos que se habían convertido al cristianismo en la capital del imperio, donde el panteísmo era la religión del Estado, muchos dioses, todos respetados, todos adorados. Un lugar donde el sincretismo religioso gobernaba, un lugar donde se atacaba a aquellos que eran monoteístas, a aquellos que creían y proclamaban un solo Dios, y por supuesto se perseguía a quienes no se arrodillaban ante la figura del emperador. ¿Y qué es lo que dice Pablo en Romanos 1, capítulo 16? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo, no me justifico, no me arrepiento, no me retracto del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Amén? ¿Cómo nos vamos a avergonzar de un mensaje que no es nuestro y es el único mensaje verdadero que se ha proclamado sobre la tierra? No podemos avergonzarnos. Es más, no tenemos derecho a avergonzarnos, porque no nos representamos a nosotros mismos, representamos a Cristo. Y la Biblia dice que el que se avergüence de Cristo ante los hombres, su Padre se avergonzará de él ante los ángeles del cielo. Hay partes del Evangelio que no nos gusta escuchar, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo ya estaba presentando sus credenciales antes de llegar a Roma. Dice, cuando llegue a vosotros, no pretendáis que predique un mensaje light, no pretendáis que predique un mensaje que agrade a vuestros oídos ni a la gente que me va a escuchar. No esperéis de mí un predicador de pacotilla, de esos que está el mundo lleno, que usan el internet, las redes sociales y los libros que escriben para escribir basura y proclamar un mensaje que no tiene nada de contenido, que es agradable a la carne, pero que produce muerte porque no trae salvación. No esperéis de mí eso, esperad de mí un hombre que no se avergüenza porque sabe en quién ha creído. El embajador tiene que saber en quién ha creído y vivir conforme a esa fe y a esa creencia. Hermanos, hermanas, predicamos el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación por fe, a través de la confesión y arrepentimiento de los pecados. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, lo hemos leído al principio, por la locura de la predicación. Porque los judíos piden ¿qué? Señales. Y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Pero nosotros, ni señales ni sabiduría, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hermanos, no tenemos que justificarnos por un mensaje que no nos hemos inventado. No tenemos que justificarlo ni hacerlo agradable, ni hacerlo más entendible. No. El único que puede hacer que una persona comprenda el mensaje del Evangelio es el Espíritu Santo que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Tú y yo no vamos a convencer a nadie por mucho que nos esforcemos. Y si tú y yo estamos convenciendo a alguien, entonces nos está salvando. Nosotros persuadimos a los hombres a que procedan al arrepentimiento. ¿Amén? Pero la obra de salvación, la obra de regeneración, la obra de convicción, solo el Espíritu Santo de Dios la puede hacer, que es Dios convenciendo al alma de esa persona. Recordemos, hermanos, que el poder no está en nosotros, sino en la proclamación del Evangelio. La palabra de Dios tiene poder en sí misma, solo debemos proclamarla. Amén. Y por último, el embajador debe presentar el punto de vista de su gobierno y no el suyo propio. Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Y cuántas veces se nos olvida esto, verdad? ¿Cuántas veces entramos en debates necios? Entramos en discusiones sin sentido. ¿Cuántas veces intentamos argumentar y quedar incluso por encima de aquellos a los que estamos predicando?
¿Cuántas veces nos liamos la manta a la cabeza con teología y con historias, cuando realmente tú y yo lo único que tenemos que hacer es predicar a Cristo, mostrar a Cristo, enseñar a Cristo, llevar a Cristo a todas partes y a Él como Señor? ¿Amén? Ahora bien, para que podamos presentar a Cristo como Señor, Cristo ha de ser el Señor de nuestra vida y las gentes tienen que verlo en cada cosa que hacemos y decimos. El mundo tiene que ver que hay un Señor que gobierna nuestras vidas y que ese Señor se llama Jesucristo de Nazaret. Entonces nuestro mensaje tendrá poder. Entonces nuestro mensaje será escuchado. Entonces nuestro mensaje tendrá autoridad, porque irá acompañado de una vida completamente nueva. Nuevas criaturas sois. Amén. Así que, hermanos, como embajadores del reino de los cielos, tenemos que recordar esto. Predicamos a Cristo y a este crucificado en expiación por los pecados de la humanidad. Predicamos y proclamamos salvación y victoria en la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y sabéis, esto es una locura para muchos. ¿Cómo? ¿Cómo? Que ese hombre murió sin haber pecado ni una sola vez en su vida. Eso no se lo cree nadie, es una locura. ¿Cómo que ese hombre murió y encima que resucitó? ¿Qué es eso de resucitar? Es una locura. Es una locura y la mente humana, la razón humana no lo puede comprender. Tú, si no hubieras sido iluminado o iluminada por el Espíritu Santo, jamás lo hubieras comprendido. Pues entonces deja que el Espíritu Santo haga su obra con los demás y tú y yo hagamos la nuestra. Representemos al Señor. Representemos al Señor dignamente, representemos al Señor como el Señor se merece. Él es Rey de reyes y Señor de señores y nosotros somos reyes y sacerdotes que han sido instituidos en esta generación para ser embajadores de Cristo. Esto no es un lugar solamente de culto. Tu casa no es un hogar entre las muchas casas que hay en este pueblo. No, este lugar es una embajada del reino de los cielos. Tu casa es una embajada del reino de los cielos allá donde Dios la ha puesto. El trabajo donde estás es una embajada del reino de los cielos allá donde Dios te ha plantado. Por lo tanto, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, cómo lo hacemos, cómo lo decimos, tiene que representar al reino de los cielos en la tierra. Qué maravilloso privilegio. Qué maravilloso privilegio. Amén. Y como decía el apóstol Pablo, persuadimos a todos los hombres a que se arrepientan y confiesen a Jesús como Señor y Salvador de sus almas. Ese es el mensaje del Evangelio. No hay otro Evangelio. No hay otro Evangelio. Le podemos poner humo, luces, música, no música, le podemos poner lo que tú quieras. Pero el Evangelio que salva es el Evangelio de la cruz. Es el Evangelio de Jesucristo, muerto, crucificado, resucitado y ascendido en poder y gloria al cielo y que vendrá a buscar a los suyos. Ese es el mensaje del Evangelio. No ha cambiado, no ha cambiado, no ha cambiado, no ha cambiado. Tú y yo no tenemos derecho a cambiar ni una sola coma, ni una sola jota, ni un solo punto del mensaje del Evangelio. Tenemos el privilegio de haber sido constituidos embajadores, enviados, representantes de Jesús sobre la tierra. ¿Amén? ¿Amén? Qué maravilloso privilegio. ¿Por qué no repetimos? Soy un embajador de Cristo. O como dice el apóstol Pablo, soy un embajador en nombre de Cristo. Amén. 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 Los embajadores en la vida diaria de los países van y vienen. En este reino, los embajadores terminan su carrera. Los embajadores cumplen con su misión hasta el final. Y los embajadores pueden presentarse delante de su Señor y escuchar las palabras de bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poquito fuiste fiel, ahora te pondré sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Que es la mayor recompensa que un embajador puede recibir. Saber que su Señor está contento, está feliz y satisfecho con su trabajo. ¿Amén? Pues que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas. Que el Señor nos ayude. Porque solamente cuando vivamos como lo que somos, embajadores y embajadoras del reino de los cielos, viviremos plenamente satisfechos. Por eso yo le decía el otro día, hoy domingo, no haga lo que hace siempre. Vaya a comer con su familia, con sus amigos, con los hermanos, con quien quiera comer. Pero después no haga lo que hace siempre. No se meta usted en casa, no se encierre en un lugar. Vaya a un lugar donde pueda llevar su embajada accesible a los hombres y mujeres. Mi esposa y yo lo hacemos a menudo y cada vez que estamos por la calle, la embajada de Cristo tiene oportunidad de llevar el mensaje. Y seguro que ustedes también. Pero para eso hay que salir de la comodidad, hay que salir de la rutina, hay que salir de nuestros esquemas
de nuestros planes y recordar quiénes somos y lo que somos en Cristo. Amén. Pues yo en este día maravilloso de domingo le vuelvo a repetir lo mismo. Yo dentro de media hora estaré saliendo pitando para Madrid y de ahí para Bolivia, llevando el mensaje del Evangelio también. Usted se queda aquí o tendrá que ir a donde tenga que ir, pero lleve el mensaje del Evangelio. Recuerde quién es, recuerde lo que es, recuerde cuál es la misión que el Señor le ha encomendado. No la esconda, no la guarde, no sea negligente, cúmplala, cúmplala, porque entonces tendrá paz en su corazón. Entonces tendrá satisfacción en su alma. Entonces vivirá pleno y satisfecho. Quizás un poco más cansadito, no pasa nada. Cuando la gente me dice, Serafín, ¿tú duermes poco? Digo, si voy a estar toda la eternidad ahí descansando. ¿Para qué voy a estar durmiendo ahora? Si voy a estar toda la eternidad descansando, voy a perder tiempo aquí abajo cuando voy a tener arriba para descansar eternamente y para siempre. No, ahora es tiempo de trabajar. Los campos ya están blancos para la siega. Las personas ya están esperando a que tú y yo vayamos y les llevemos el Evangelio de Jesús. Ya, no es mañana, es ayer. Así que si es ayer ya llegamos tarde. Esa es nuestra misión como iglesia. Esa es nuestra misión como embajadores y embajadoras de Jesús. Amén. Pues vamos a orar, hermanos. Ponemos en pie, por favor, lo pido por favor. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por tu palabra que nos desafía, que nos confronta y que nos anima, Señor. Esa palabra que nos recuerda quiénes somos en ti, esa palabra que nos dice que somos tus embajadores, tus representantes, tus enviados, con una misión que cumplir y es llevar tu evangelio a toda persona en esta generación. Padre, te damos gracias, Señor, porque aun nosotros no siendo capaces de hacerlo, tú nos has capacitado por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. Solo te pedimos una cosa, Señor, enséñanos a vivir como lo que somos, recuérdanos cada día quiénes somos y lo que debemos hacer, y danos el poder, la autoridad, el valor, Señor, la valentía de cumplir, Señor, con ese llamado que tú nos has dado. Te presento a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta hora, en este lugar, Señor. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Gracias por cómo los has traído hasta este lugar, Señor. Y gracias porque yo sé que si no todos, la gran mayoría han recibido esta palabra con gozo, Señor. Y sé que más de uno se ha comprometido a decir, sí, Señor, voy a llevar tu palabra, voy a ser tu embajador, voy a cumplir con tu llamado, voy a hacer que esta generación donde tú me has puesto escuche el mensaje de salvación y no me voy a avergonzar porque es tu mensaje y tu mensaje es poder de Dios para salvación. Bendecimos a tu iglesia, Señor, y te pedimos todos juntos con humildad de corazón. Ayúdanos, Señor, capacítanos cada día y llévanos allá donde las almas han de ser alcanzadas, salvadas, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Y antes de sentaros, por favor, voy a pedir a Loide que suba. ¿Os parece si oráis por mí? No tengo miedo a que el avión pinche, eso me da igual, pero cuando te... A mí no me da igual. Yo es que me voy al cielo, del cielo hacia el cielo, ¿no? Bueno, pues cuiden de la pastora y busquen un marido guapo para cuando yo no... Pero vamos por el avión. Es un privilegio, hermanos, el que a uno lo inviten y lo llamen desde tan lejos para predicar el Evangelio.